¿Quién fue Vitelio, el tercer emperador en el tumultuoso año de los 4 emperadores? ¿Cómo logró ascender al trono en medio del caos y la guerra civil que asolaban el Imperio Romano? ¿Y cuáles fueron las acciones y decisiones que marcaron su breve y controvertido reinado? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, vamos a explorar la vida y el reinado de Vitelio, un líder cuya llegada al poder fue tan dramática como su caída. ¿Qué alianzas y estrategias utilizó para derrotar a Otón y reclamar el título de emperador? ¿Cómo manejó las intrigas políticas y las amenazas militares que surgieron inmediatamente después de su ascenso? ¿Qué papel jugaron sus generales y consejeros en las decisiones cruciales de su gobierno? ¿Y qué eventos llevaron a su derrocamiento y a la llegada del cuarto y último emperador de ese año fatídico? Acompáñame en este viaje a través de uno de los periodos más inestables y fascinantes de la historia romana, donde desvelaremos los desafíos, las conspiraciones y las batallas de un emperador que luchó por mantener su posición en un imperio al borde del colapso. Prepárate para una historia de ambición, conflicto y tragedia que te mantendrá cautivado hasta el último momento. Aulo Vitelio, nacido el 24 de septiembre del año 15 después de Cristo, provenía de una familia prominente y bien conectada en la política romana. Su padre, Lucio Vitelio, había sido un destacado político y general, desempeñándose como cónsul y gobernador de Siria, y gozaba de la confianza de los emperadores Tiberio, Calígula y Claudio. La familia Vitelia tenía una rica historia de servicio público y lealtad al imperio, lo que proporcionó a Aulo una sólida base para su carrera. Vitelio creció en un entorno privilegiado, recibiendo una educación esmerada que incluía estudios en retórica, filosofía y derecho, disciplinas esenciales para cualquier joven aristócrata romano destinado a una carrera pública. Su formación fue diseñada para prepararlo tanto para el servicio militar como para roles administrativos dentro del imperio. La carrera temprana de Vitelio fue marcada por varios nombramientos importantes que reflejaban tanto sus habilidades como sus conexiones familiares. Comenzó su carrera política bajo el emperador Calígula, quien lo nombró augur, un cargo religioso prestigioso. Continuó ascendiendo bajo el reinado de Claudio, quien lo nombró cónsul en el año 48 después de Cristo, destacando su creciente influencia en la política romana. Uno de los puestos más significativos que ocupó Vitelio fue el de gobernador de Lusitania, actual Portugal, un cargo que desempeñó con éxito durante varios años. Como gobernador, Vitelio demostró habilidades administrativas sólidas, manteniendo el orden y promoviendo el desarrollo económico en la provincia. Su gestión en Lusitania consolidó su reputación como un administrador eficaz y justo, ganándose el respeto tanto de los ciudadanos romanos como de los provincianos locales. Vitelio mantuvo relaciones cercanas con varios emperadores, utilizando su carisma y habilidades diplomáticas para navegar las complejidades de la política imperial. Bajo el reinado de Nerón, Vitelio logró mantenerse en una posición de favor, a pesar de las intrigas y purgas que caracterizaron ese periodo. Su capacidad para adaptarse y sobrevivir en un entorno político tan volátil subraya su astucia y habilidad política. El momento decisivo en la vida de Vitelio llegó tras la muerte de Nerón y la breve sucesión de Galba y Otón. En enero del año 69 después de Cristo, las legiones estacionadas en Germania Superior, descontentas con el liderazgo de Galba y Otón, proclamaron a Vitelio como emperador. Este nombramiento fue en gran parte facilitado por su habilidad para ganarse la lealtad de las tropas a través de promesas de beneficios y recompensas, aprovechando el descontento generalizado. Tras ser proclamado emperador, Vitelio marchó hacia Italia para consolidar su poder. La muerte de Otón en abril del mismo año, después de su derrota en la batalla de Bedriacum, allanó el camino para que Vitelio tomara el control de Roma. Su entrada en la capital fue recibida con una mezcla de aceptación y reticencia, ya que muchos en el Senado y en las provincias todavía cuestionaban su capacidad para mantener la estabilidad en el imperio. Con el apoyo de sus legiones, Vitelio inició una marcha hacia Italia para confrontar a Otón. Esta marcha fue meticulosamente planificada y ejecutada, con sus fuerzas avanzando rápidamente para asegurar el control de las rutas estratégicas y las ciudades importantes. La velocidad y la coordinación de la campaña fueron esenciales para mantener la presión sobre Otón y sus seguidores.
El enfrentamiento decisivo entre las fuerzas de Vitelio y Otón tuvo lugar en la primera batalla de Bedriacum, cerca de Cremona, en abril del año 69 después de Cristo. La batalla fue intensa y sangrienta, reflejando la desesperación de ambos lados por asegurar el control del imperio. A pesar del valor de las tropas de Otón, las fuerzas de Vitelio, lideradas por Valente y Cecina, lograron una victoria decisiva. La derrota de Otón fue completa, y el propio Otón, reconociendo la futilidad de continuar la lucha, se suicidó poco después de la batalla para evitar más derramamiento de sangre. Tras la muerte de Otón, Vitelio se dirigió a Roma para consolidar su poder. Su entrada en la ciudad fue triunfal, y fue reconocido como emperador por el Senado y las tropas estacionadas en la capital. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento oficial, su posición seguía siendo precaria debido a la inestabilidad generalizada y las continuas lealtades divididas dentro del imperio. Vitelio intentó estabilizar su reinado mediante una serie de medidas destinadas a ganar el apoyo de las legiones y el pueblo romano. Restableció las donaciones y beneficios militares que Galba había recortado y organizó elaboradas celebraciones y juegos públicos para ganarse el favor de los ciudadanos de Roma. Sin embargo, estas acciones también llevaron a un aumento del gasto público y a una mayor presión sobre las finanzas imperiales. A pesar de sus esfuerzos por consolidar su poder, Vitelio pronto enfrentó una nueva amenaza. Vespasiano, un general experimentado y comandante de las legiones en el este del imperio, fue proclamado emperador por sus tropas en julio del año 69 después de Cristo. Vespasiano contaba con un considerable apoyo militar y la lealtad de varias legiones clave, lo que representaba una seria amenaza para el reinado de Vitelio. Uno de los primeros actos de Vitelio como emperador fue restaurar los beneficios militares que habían sido recortados por su predecesor, Galba. Entendiendo la importancia de mantener la lealtad de las legiones, Vitelio prometió y entregó generosos donativos a las tropas. Estas medidas incluían aumentos salariales, bonificaciones especiales y la restauración de privilegios anteriores. La restauración de estos beneficios era crucial para asegurar el apoyo de los soldados, quienes eran la base fundamental de su poder. Para ganarse el favor del pueblo de Roma, Vitelio organizó numerosas celebraciones y juegos públicos. Estos eventos eran una forma efectiva de aumentar su popularidad y crear una imagen de generosidad y magnanimidad. Vitelio organizó extravagantes banquetes, carreras de carros y espectáculos en el Circo Máximo y el Coliseo. Estos eventos no solo entretenían a la población, sino que también proyectaban la imagen de un emperador cercano y accesible, dispuesto a gastar en el bienestar y el entretenimiento del pueblo. En el ámbito administrativo, Vitelio intentó realizar ciertos cambios para mejorar la eficiencia del gobierno. Sin embargo, su enfoque en recompensar a sus partidarios y asegurar la lealtad de sus seguidores a menudo llevó a nombramientos basados en la lealtad personal más que en la competencia. Esta práctica resultó en una administración que, si bien leal, a menudo carecía de la eficiencia y competencia necesarias para gestionar un imperio en crisis. Las medidas de Vitelio para financiar los generosos donativos y las celebraciones públicas tuvieron un impacto significativo en las finanzas del imperio. Para cubrir estos gastos, Vitelio recurrió a la confiscación de propiedades y riquezas de sus enemigos políticos, así como a la explotación de los recursos provinciales. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para cubrir los enormes gastos y contribuyeron a un creciente déficit fiscal. La política económica de Vitelio fue vista como insostenible a largo plazo y generó descontento entre las élites romanas y provinciales que veían sus propiedades amenazadas. Consciente de la necesidad de asegurar la lealtad de las provincias, Vitelio envió emisarios y representantes a diferentes partes del imperio para reafirmar su autoridad y prometer mejoras en el trato hacia las provincias. Sin embargo, su reinado fue demasiado corto y caótico para implementar cambios significativos en la administración provincial. La percepción de Vitelio como un líder más preocupado por las necesidades inmediatas de las legiones y el pueblo de Roma limitó su capacidad para desarrollar una política provincial efectiva. Uno de los mayores desafíos durante el reinado de Vitelio fue la amenaza creciente de Vespasiano, quien fue proclamado emperador por sus legiones en julio del año 69 después de Cristo. Vespasiano, un general experimentado y respetado, representaba una seria amenaza para la autoridad de Vitelio.
En respuesta, Vitelio intentó fortalecer su posición militar enviando refuerzos a las regiones amenazadas y reorganizando las defensas en Italia. Sin embargo, la lealtad y moral de sus tropas ya estaban en duda debido a las derrotas anteriores y el agotamiento de los recursos. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Vitelio fue el descontento generalizado y la división interna dentro del imperio. A pesar de haber sido proclamado emperador por las legiones del Rin, su ascenso al poder no fue universalmente aceptado. En Roma y en otras partes del imperio, había lealtades divididas y un profundo resentimiento hacia su autoridad. La administración de Vitelio, aunque trató de asegurar la lealtad de las tropas mediante generosos donativos, no logró unificar completamente el apoyo de todas las facciones. La mayor amenaza para el reinado de Vitelio fue sin duda Vespasiano, un general respetado y comandante de las legiones en Judea. En julio del año 69 después de Cristo, Vespasiano fue proclamado emperador por sus tropas, lo que desencadenó una guerra civil por el control del imperio. Vespasiano contaba con el apoyo de varias legiones clave y tenía una sólida reputación militar, lo que le dio una ventaja significativa en la lucha por el poder. La lucha culminó en la Segunda Batalla de Bedriacum, también conocida como la Segunda Batalla de Cremona, en octubre del año 69 después de Cristo. Las fuerzas de Vitelio, comandadas por sus generales Valente y Cecina, se enfrentaron a las tropas leales a Vespasiano, lideradas por Antonio Primo. La batalla fue decisiva y terminó en una derrota catastrófica para las fuerzas de Vitelio. La falta de coordinación y moral entre sus tropas, combinada con la efectiva estrategia militar de Vespasiano, selló el destino de Vitelio en el campo de batalla. El reinado de Vitelio también estuvo marcado por la traición y la deserción dentro de sus propias filas. Su general, Aulo Cecina Alieno, desertó y se unió a las fuerzas de Vespasiano antes de la batalla decisiva, lo que debilitó significativamente la posición de Vitelio. Esta deserción fue un golpe devastador, ya que Cecina era uno de sus principales comandantes y su pérdida afectó gravemente la moral de sus tropas. Tras la derrota en la Segunda Batalla de Bedriacum, Vitelio intentó resistir en Roma. Sin embargo, su posición era insostenible. Las fuerzas de Vespasiano marcharon hacia la capital y la resistencia ofrecida por las fuerzas leales a Vitelio fue rápidamente superada. La falta de apoyo y el colapso de su administración hicieron que la defensa de Roma fuera inútil. El 20 de diciembre del año 69 después de Cristo, las tropas de Vespasiano entraron en Roma y capturaron a Vitelio. Fue arrastrado por las calles de la ciudad, insultado y maltratado por la multitud. Finalmente, fue ejecutado de manera brutal, poniendo fin a su breve y tumultuoso reinado. Su muerte marcó el fin del conflicto y la consolidación del poder de Vespasiano, quien estableció la dinastía Flavia. El reinado de Vitelio fue un reflejo de la profunda crisis que atravesaba el Imperio Romano durante el año de los 4 emperadores. Sus intentos de asegurar el poder mediante generosos donativos y celebraciones públicas no lograron estabilizar un imperio fragmentado y en constante conflicto. La amenaza de Vespasiano, combinada con las divisiones internas y la traición, demostró ser demasiado para Vitelio. Su caída y muerte subrayan las dificultades inherentes a gobernar un imperio vasto y complejo en tiempos de extrema inestabilidad. La historia de Vitelio es un testimonio de la fragilidad del poder en la Roma imperial y de cómo la ambición y la lucha por el control pueden llevar a la destrucción y el caos. Aunque su reinado fue corto, los desafíos y conflictos que enfrentó ofrecen importantes lecciones sobre la naturaleza del liderazgo y el impacto de la división interna en la estabilidad política. El legado de Aulo Vitelio es uno de los más complejos y debatidos de los emperadores romanos, en parte debido a su corto reinado y a las circunstancias turbulentas del año de los 4 emperadores. Aunque su tiempo en el poder fue breve, su gobierno dejó una marca significativa en la historia del Imperio Romano, resaltando tanto las dificultades de mantener la estabilidad en un periodo de crisis como las consecuencias de la ambición política. Vitelio es recordado por sus intentos de asegurar la lealtad de las tropas y del pueblo a través de generosos donativos y elaboradas celebraciones públicas. Aunque estas medidas le ganaron temporalmente el apoyo de los soldados y la población, también contribuyeron a un aumento del gasto público y a un déficit fiscal significativo.
Su política de generosidad no pudo sostenerse a largo plazo y exacerbó las dificultades económicas del imperio. Militarmente, Vitelio mostró habilidad en asegurar el apoyo inicial de las legiones del Rin, demostrando su capacidad para ganarse la lealtad de los soldados. Sin embargo, su reinado también reveló la fragilidad de esta lealtad, especialmente frente a desafíos internos y externos. La traición de su general Aulo Cecina Alieno y la derrota en la segunda batalla de Bedriacum subrayaron las dificultades de mantener la cohesión y la moral en un ejército dividido. Socialmente, Vitelio intentó proyectar una imagen de cercanía y generosidad hacia el pueblo romano mediante banquetes y juegos públicos. Estos actos, aunque populares, no pudieron compensar la percepción de ineficacia y extravagancia que muchos en la élite romana tenían de su gobierno. Su enfoque en el entretenimiento y el gasto público dejó una impresión de que su reinado carecía de dirección y sostenibilidad a largo plazo. El reinado de Vitelio también es significativo por su papel en el desenlace del año de los 4 emperadores. Su caída y la ascensión de Vespasiano marcaron el fin de uno de los periodos más caóticos en la historia del Imperio Romano. La brutalidad de su muerte y el cambio de poder destacaron la naturaleza violenta y tumultuosa de la política romana en ese momento. Históricamente, Vitelio ha sido juzgado de manera dura por los historiadores antiguos, quienes a menudo enfatizaron sus excesos y la falta de disciplina en su administración. Sin embargo, también es posible ver en su reinado un reflejo de las condiciones difíciles de gobernar un imperio en crisis. Su intento de asegurar la estabilidad a través de la generosidad y el apoyo militar, aunque fallido, fue una respuesta comprensible a los desafíos que enfrentó. El legado de Vitelio es uno de paradojas y lecciones. Aunque su reinado fue breve y terminó en tragedia, su historia ofrece una visión valiosa de los desafíos del liderazgo en tiempos de crisis. Vitelio trató de gobernar mediante la generosidad y la lealtad militar, pero finalmente fue víctima de la inestabilidad y la división interna. Su vida y muerte subrayan las dificultades inherentes a mantener el poder en un imperio vasto y conflictivo. Gracias por acompañarnos en este análisis del legado de Aulo Vitelio. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre la historia del Imperio Romano y otras figuras históricas intrigantes, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Para más contenido fascinante sobre historia y cultura, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es esencial para seguir creando contenido de calidad. Apreciamos enormemente tu apoyo y te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad. Juntos, continuaremos explorando y celebrando la historia y la cultura de las grandes civilizaciones del mundo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Hasta la próxima.